Se supo, tras una auditoría, que esos votos que la OEA decía que no estaban y que en ese momento Evo Morales no había ganado las elecciones, después los votos estaban y de hecho se ratificó que esas elecciones las había ganado él, ¿no? Evo Morales. Obviamente nunca pudo asumir porque, bueno, la OEA tuvo este rol, ¿no? Intervencionista y promovió ya en un contexto complejo. Bolivia no es como Venezuela. En Bolivia sabemos que ahí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no están alineadas con el gobierno y por eso fue fácil hacer ese golpe en ese momento. Pero bueno, después de eso... Fue la clave del golpe. Ahora, una cuestión, porque se habla mucho de las trampas de Maduro, ¿no? Y era la trampa de Evo Morales, porque Evo Morales no había ganado. Sí. Esa era la sentencia de la mayoría de los medios de la Argentina. Siempre hacemos la referencia porque lo que más consumimos son los medios argentinos, ¿no? Y también la audiencia, lo que se escucha, lo que se lee, lo que sí, aparece, los que marcan la agenda también mediática. Marcan la agenda. La trampa de la OEA fue reconocer que Evo se podía presentar, porque había todo un debate de si Evo podía ser o no candidato. Sí. Cuando la OEA dice, bueno, sí podés ser candidato, entra como veedor internacional. Claro. Esa fue la trampa de la OEA. Cuando los bolivianos después analizan el golpe y el teatro de operaciones como fue conformado, bueno, ahí la OEA tuvo esa picardía que acá los venezolanos, como los cubanos, como cualquier proceso que vio cómo defender su soberanía, digamos, los chinos lo hicieron a su manera. Sí, los rusos hacen a la suya. Después la guerra del opio, sacarse a los ingleses de encima. Claro, cada uno... Los iraníes. Digamos, cada pueblo encuentra su camino. Su manera de decir, che, queremos resolver nosotros nuestro destino. Y es muy complejo, y sobre todo en una América Latina recontracolonizada por los yanquis, ¿no? Porque estamos en un proceso de recolonización y que sabemos que el impacto de noviembre, quien sea... era el ganador de las elecciones. El ganador de la Casa Blanca. Hay matices, pero son matices importantes para nuestra América. Quizá para Ucrania puede ser más determinante si gana Kamala o Trump. Para América Latina creo que va a haber una diferencia. Podríamos decir que Trump empujaría fuertemente una intervención, ya lo ha dicho abiertamente. Claro, es que Trump considera a América Latina como el patio trasero y quiere asegurarse ese patio trasero y acá no pueden meterse en territorio que le corresponde a ellos por derecho. De hecho, bueno, ya lo escuchábamos, ¿no? En una conferencia que él en un discurso decía, se indignaba porque Estados Unidos le estaba comprando petróleo a Venezuela, una cosa de locos, cuando en realidad ese petróleo ellos deberían tenerlo por derecho. Esa es la visión de Trump. La visión demócrata es un poco más laxa para con América Latina, pero de fondo está la misma... Guarda las formas. Claro, Entre exactamente. comillas. Eso es un poco más prolijo en la forma, si se quiere, la administración demócrata. Quería comentar esto de la OEA primero para tener en cuenta, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la OEA? ¿Cómo funciona? Sí, a cargo el mismo... secretario general, que es Luis Almagro, que en su momento impulsó el golpe de Estado en Bolivia, y a partir de ahí, y con la llegada de algunos gobiernos de corte de izquierda popular en América Latina, como puede ser Petro, como puede ser López Obrador, bueno, hubo un quiebre, ¿no? Y grandes países, porque estamos hablando de países como México, Colombia e inclusive Brasil, empezaron a tomar con pinzas lo que dice la OEA. Pero de todas maneras se buscó aprobar una resolución que dijera que Maduro tiene que publicar las actas electorales, ¿no? Y ahí hubo un posicionamiento muy claro de 3 países que fueron Bolivia, Brasil y Colombia, que se abstuvieron de votar y ya con eso se cae la resolución. Y después, que ni siquiera participaron de la sesión, México. México dijo, acá nosotros ni siquiera vamos a estar participando. Obviamente que quienes votaron a favor fueron los países alineados con la política de Washington. Estamos hablando de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, ahora vamos a escuchar lo que decía Perú, Dominicana, Surinam y Uruguay. Sí. No se aprobó porque básicamente se necesita una mayoría absoluta para aprobar resoluciones de la OEA, entonces ya con que haya una abstención directamente eso no prospera.
Pero bueno, vale la pena remarcar que hay 3 países como Bolivia, Brasil y Colombia que se abstuvieron y eso, bueno, marcó la diferencia porque son países con peso, ¿no?, en la región. Ahora vamos a escuchar lo que decía Nicolás Maduro sobre las actas, porque ahí me preguntaba un compañero, me ha mandado un mensaje. Y también leía lo que el comunicado, repasaba el comunicado de Unión por la Patria que dice en un fragmento. El presidente Maduro es el responsable de que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de los votos y exhibición de las actas ante veedores nacionales e internacionales. Bueno, ahí el error y la ignorancia, nuevamente, es que le están exigiendo a Maduro algo que el Ejecutivo venezolano no tiene por qué... es algo que le piden al Ejecutivo, es algo que no tiene que hacer el Ejecutivo porque así lo dicta la Constitución venezolana. El que se encarga del proceso electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral y es un órgano independiente del gobierno. No es como en Argentina, que tenés al Ministerio del Interior ocupándose de toda la logística, de todo el proceso, de garantizar la transparencia y demás, y de los votos y después de publicarlos. Acá es diferente. El Consejo Nacional Electoral es un poder independiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se publican esas actas? Primero que nunca se publican, las actas no se publicaron en otros procesos electorales. El Consejo Nacional lo que hace es salir a explicar, salir a decir quién gana una vez que la tendencia, con la información que ellos tienen, es irreversible. Cuando es irreversible y no hay manera de que eso cambie, salen y dicen, bueno, el que ganó es fulano. En este caso ganó Maduro. Y no ganó por medio punto. Maduro ganó, según el Consejo Nacional Electoral, por una diferencia ya de 7 puntos que era imposible de revertir y por eso salen a explicarlo. ¿Por qué no se carga la información en la página? Bueno, porque la página sufrió un hackeo informático y de hecho ayer escuchábamos a Maduro decir que lo van a ya pidieron la asesoría para que el Consejo Nacional Electoral pueda restablecer su servicio a Rusia y a China. Dicho esto, ayer Maduro lo que dijo es, bueno, Corina Machado por su cuenta contra la ley presenta las actas, bueno, nosotros también vamos a presentar nuestras actas porque, insisto, todos los partidos que mandaron fiscales tienen una copia de las actas. El sistema venezolano es muy transparente, tiene 3 pasos de verificación. Lo que importa es lo que envía la máquina, pero de todas maneras hay siempre comprobantes físicos de que se votó en esa mesa, de cuánta gente votó y cuáles fueron los votos. Eso lo tiene el Consejo Nacional Electoral. No hay manera de alterar el contenido de los votos. El problema acá no es lo que tienen los votos, sino que no se está pudiendo publicar por una falla técnica de la página, que es lo que está generando este nivel de ansiedad, que aparte ayer hablábamos también con una compañera venezolana que dice los plazos son los mismos de todas las elecciones, hasta ahora no hay un incumplimiento, pero sí hay mucha ansiedad porque se monta todo este contexto de que fue fraude, y mientras más espacio les des a estos golpistas, bueno, más margen de maniobra tienen para seguir con este intento de desestabilización. Sobre el comunicado de Unión por la Patria, que arranca diciendo, y en negrita, el bloque de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria considera imprescindible la publicación de las actas. Así arranca y termina diciendo, finalmente reafirmamos nuestro compromiso por una América Latina democrática, libre de bloqueos y en paz. Tenés que arrancar con eso y primero plantear no al injerencismo, porque si sos oposición al gobierno de Milei y tenés una posición desde el peronismo, lo que tenés que decir es autodeterminación del pueblo venezolano. Sí, bueno, es lo que dijo China. Por ejemplo, China dijo, los venezolanos tienen que resolver sus problemas, los venezolanos. Pero acá hay esto de ir a la OEA, de que se meta todo el mundo, ¿no? Es un desierto ideológico que estamos viviendo. Es problemático porque en definitiva no se preocupan por la democracia en Venezuela. Lo que les preocupa fue el resultado y era sabido. Porque no hubo problemas previo a las elecciones, no hubo problemas durante las elecciones, no hay una sola denuncia de la oposición que la dice que hubo fraude. No hay una sola denuncia de irregularidades durante el proceso. Entonces, no hay manera de explicar esta posición que tiene la derecha venezolana, si no es, lo mismo de siempre. No les gustó el resultado y arman todo esto. Punto. Ahora, las actas están, la información está, falta que esa información se cargue a la página web del Consejo Nacional Electoral y se termine con todo esto. Pero de todas maneras, Maduro lo que dijo es que ellos como PSUV, como partido político, aunque esto no está
no es parte del proceso, la Constitución no lo demanda, porque con lo que dice el Consejo Nacional Electoral tiene que alcanzar. Van a mostrar también esas actas, porque Machado está mostrando actas que le convienen, aparte sobre una base del 40% de las actas. Ellos dicen ganamos con el 70% y tampoco explican qué pasa con el 5% del resto de los candidatos. Escuchemos lo que decía entonces el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Porque defendemos una causa, tenemos una bandera, porque amamos al país. Venezuela no va a caer en manos del fascismo, ni de los criminales, ni del imperialismo, ni de nadie. Queremos que todo siga siendo constitucional y en paz. Corrieron un video, ¿se acuerdan? De una conversación en la casa de un hombre humilde de La Vega, donde yo decía grandes verdades. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Acudo al máximo tribunal de Venezuela para que se aboque, como he conversado con su presidenta, la doctora Beatriz Rodríguez, y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, poder electoral, a todas las instituciones, poder ejecutivo, poder moral, Fiscalía General de la República, cite a todos los candidatos presidenciales inscritos, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. Que sean los tribunales de la República. Como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral. Y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. ¿Sabe que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos? Y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades. Bien, escuchaban entonces a Maduro que dice vamos a presentar el 100% de las actas. Esto, insisto, no es parte del proceso, esto no sucede nunca. Lo van a hacer ahora porque ¿qué hace Machado? Presentó el 40% de las actas de los lugares donde ella tuvo mejor cantidad de votos y los presenta como el resultado final. Ahí lo que dicen es que ganaron con el 70% de los votos, algo que no se creen ni ellos. Entonces lo que dice Maduro es vamos a presentar el 100% para que quede claro que ganamos nosotros, pero en realidad no lo tiene que hacer ni Maduro ni Machado, lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral en sus tiempos y en sus plazos, y eso va a pasar. 9 de la mañana, 16 grados la temperatura actual, 23 de máxima. Quiero remarcar también lo que planteó Gustavo Petro. Gustavo Petro en su Twitter lo tiene fijado arriba de todo. Es todo un texto donde él lo que dice es que hay que esperar el proceso de contabilización de los votos. Le solicita al gobierno de Estados Unidos a los yanquis de suspender los bloqueos y las decisiones contra los ciudadanos venezolanos. Dice, la situación actual del mundo donde se rompe el derecho internacional asesinando niños con impunidad total. Está hablando de Gaza. Claro. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia
casi permanente con más de 700.000 muertos. Todo esto que está diciendo Petro es la descripción de lo que pasa a nivel mundial. Claro. No nombra, porque cuando habla de sectarismo, algún sonso podrá decirle, habla de Maduro, está hablando de la oposición, digamos, está claramente. Es decir, es un respaldo a Venezuela con las formas de la política internacional. Por eso me pareció interesante. Y cierra diciendo, el presidente Maduro tiene hoy la gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad. Bueno, el mensaje de Petro me pareció superador del de Brasil, porque el de Brasil yo lo veo a Lula muy presionado por Itamaraty, pero aún así lo importante es lo que se votó en la OEA, que dejaron solo al gobierno argentino y por eso Milei se quejaba de no aceptaron la intervención, que sería un desastre, ¿no? Sí, exacto. Vamos a escuchar ahora, hablando de la OEA, a Mondino, ¿no? La canciller argentina, que fue Argentina quien impulsó todo esto, quien generó también disturbios y venía protegiendo a gente muy, delincuentes, vamos a decirlo con el nombre que corresponde, ¿no? Que estaban escondidos en la embajada argentina. Eso lo había denunciado el gobierno de Venezuela, que estaban siendo buscados por la justicia. Recordemos que Corina Machado, porque también se escucha mucho en los medios, no, porque proscriben candidatos. María Corina Machado, pidió la intervención de su país. Pidió la intervención militar de Venezuela. Eso, en cualquier país del mundo, en Europa, Corina Machado no estaría proscripta. Corina Machado estaría presa directamente. En Europa o en Estados Unidos estaría presa. Entonces hablar ligeramente como que no pueden, no participan porque a Maduro se le canta. Fíjense un poco primero cómo son las leyes venezolanas, qué hace la oposición, quiénes son los de la oposición, porque se habla de la oposición como si fuese una especie de estructura homogénea y que simplemente son opositores. ¿Cuáles son sus terminales? ¿Quiénes los financia? ¿Y qué cosas dicen sin filtro? Y nadie se preocupa de ir a chequear qué es lo que dijo Machado para no poder participar. ¿Quiénes son Pidió estos la demócratas? intervención, eso va contra la ley, eso es inconstitucional. O sea, no podés decir que a tu país lo tiene que intervenir un país extranjero. No podés ser candidata, por Leila, ende. no solamente decirlo, ser parte de las operaciones. Ser parte de las operaciones, claro, porque Venezuela sufrió varios intentos y de hecho lo ha reconocido Donald Trump. Vamos a escuchar ahora lo que decía la canciller argentina, Mondino, en la OEA. El fraude ha sido notable. Las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en Internet hace horas. Están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedíamos que se publiquen, hoy ya las tenemos. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la Sala Electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo. Esperemos que sea independiente. Pero consideremos que la resolución que se estaba a aprobar ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados. ¿Seguro que los van a tomar sin verificar? Es un tema que, por supuesto, que requiere una gran preocupación. Yo quisiera que el clamor de este Consejo hoy sea basta, basta para hoy y para siempre, en Venezuela y en todos los países, porque cuando se pone en peligro la voluntad popular no puede haber medias tintas. A ver, sabemos que se debe denunciar y actuar, y eso es lo que estoy haciendo. Ahora escuchaban entonces a Mondino, ¿no? ¿Te das cuenta? Está en las redes. Sí. Está en las redes que ganó Machado. Está en las redes. Sí, está en las redes. Por Bruta, eso, brutal. ayer hablábamos del rol de Elon Musk y de todas las operaciones que se hicieron vía Twitter con mucha plata de fondo. Vamos a escuchar ahora lo que decía el canciller de un país donde reina la democracia. Sí. Tanto reina la democracia que hay una desaprobación del 94%, no del Ejecutivo, directamente del Congreso. Es decir, los peruanos no confían ni en el Ejecutivo ni en sus representantes legislativos. Y esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Se profundizó desde que le hicieron un golpe a Pedro Castillo. Che, y se viene Fujimori. Y ahora encima... Va a ser Fujimori candidato. Sí, eso Fujimori es democracia. candidato. Sí. Un tipo que está condenado por delitos de lesa humanidad. Bueno, candidato para ser presidente de Perú. En Perú es tal el nivel de apatía política
que los niveles de participación en las elecciones son año tras año cada vez más bajas. Eso es lo que genera es que haya una fragmentación total del Congreso, hay un montón de partidos, todos fragmentados, y terminan siempre pactando un grupete, que es en definitiva ese grupito que permite la gobernabilidad. Si ellos le dan el visto bueno al Ejecutivo, como Boluarte se arrodilla ante el poder de ese grupo del Congreso que le permite gobernar, que en realidad es el fujimorismo, y continúa como presidenta. Vamos a escuchar lo que decía el canciller de Perú sobre tema Venezuela. ¿Por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latino Barómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito la Carta Fundamental, el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Hermoso, ahí escuchan. Hermoso, Creo que si hay un país Latino Barómetro. Sí, no sé qué quiso decir, pero si hay un país que no puede hablar de democracia Sí. y que no puede hablar de apatía política, es Perú, porque en Perú realmente hace rato venimos viendo, ¿no?, la crisis de representación que hay, muy profunda, que también es parte de un plan que permite que con esa fragmentación y con ese nivel de apatía política, bueno, gobiernen los mismos de siempre y que la casta no se toque. Ahí sabemos que las grandes corporaciones, sobre todo mineras, ¿se acuerdan que Pedro Castillo, el presidente peruano que fue destituido, lo que quería hacer era rescindir todos los contratos con las grandes mineras y empezar a revisar todo eso para que el Estado tenga mayor participación? Bueno, cuando propuso eso, a las 2 semanas ya estaba en la cárcel Pedro Castillo. Ahí gobiernan las corporaciones porque hay un sistema político completamente fragmentado, roto, que no sirve para nada. No hay confianza en el sistema político y obviamente se están buscando otras maneras, ¿no? Porque hay otro tipo de organización en Perú, los ronderos, hemos hablado de los ronderos y demás. Pero bueno, que este señor esté hablando, estamos hablando de Javier González Olaechea, que es el canciller de Perú, de la apatía política cuando representa a un país con serios problemas, en ese sentido, bueno, es un cinismo que no quería dejar pasar, en este caso para hablar de lo que viene sucediendo, lo que venimos informando con toda esta cobertura que hacemos respecto de Venezuela. Esto sigue, va a seguir seguramente hasta que se presenten las actas y merme un poco la locura internacional que hay con las elecciones en ese país. Este informe lo pueden ver después en YouTube, lo pueden compartir. Es una manera de colaborar con Radiográfica. También pueden ser parte de nuestra comunidad como para que este medio siga creciendo. Sinceramente no es autobombo, es decir, Gráfica es una voz diferente. La verdad que toda la cobertura con Úrsula en Caracas y con los analistas que hemos convocado, bueno, fue algo distinto en el mapa mediático argentino. Ojalá que lo podamos seguir brindando. Y lo decimos por la dignidad del periodismo de América Latina, porque la verdad que cuando uno prende muchos canales de televisión, es indigno, es las preguntas básicas que nos estamos haciendo. Hubo muchos periodistas que yo particularmente considero buenos periodistas de internacionales que se comieron la curva de muchas fake news. Y uno dice, es tan difícil chequear, porque parece que como es Venezuela, Es bueno, el prejuicio. no hace falta, es el prejuicio de que ahí hay una dictadura y listo. Y la verdad que... Y también sabes que, Leila, cuando hay una ola, hay que querer pararse frente a la ola. El tema es ahí. Y tener las agallas para hacerlo. Hay varias olas que han venido y en Gráfica, bueno, siempre hubo posturas a veces no tan convenientes para ciertas corrientes.